Özkan Deniz, que no se ha caído de la agenda de las revistas en los últimos tiempos, ha dado que hablar tanto por las tensiones que ha vivido con su familia como por sus problemas de salud. La cadena de acontecimientos vividos por el famoso cantante y actor también molestó profundamente a sus fans, especialmente los conflictos con su madre y hermanos, el proceso judicial que lleva años con su exmujer, Feyza Aktan, y, por último, sus problemas de salud han causado una gran turbulencia en la vida de Özkan Deniz. Pues bien, ¿qué hay de verdad detrás de todas estas crisis? Aquí tienes los detalles de la reciente crisis de Özkan Deniz. Özkan Deniz se desmayó en el plató de Red Goncalar, el famoso artista que enfermó repentinamente en el plató de Edirne Kapı, fue trasladado de urgencia al hospital. Como resultado de los controles, se determinó que sufría un espasmo cardíaco. Según la declaración de los médicos, se encontró una vena obstruida en el corazón de Deniz y se supo que se le colocará un stent 2 semanas después. Pero, ¿cuál fue la verdadera razón de este problema de salud? ¿Afectaron negativamente a la salud del famoso artista el estrés en la familia, el intenso ritmo en la vida empresarial y los problemas en la vida privada que Özkan Deniz ha experimentado en los últimos años? Sus médicos afirman que el estrés psicológico y físico que experimentó pone a prueba la salud de su corazón. Es curioso saber qué efecto han tenido los recientes problemas familiares en la salud de Deniz. Las tensiones de Özkan Deniz con su familia han estado en la agenda de la revista durante mucho tiempo, especialmente los conflictos que tuvo con su madre Kadriye Deniz y su hermano causaron gran repercusión. La madre Kadriye Deniz apareció en televisión e hizo duras declaraciones sobre la esposa de Özkan Deniz, Samar Dadgar. «Perdí a mi hijo por culpa de esa mujer», dijo Kadriye Deniz, afirmando que su hijo estaba completamente desvinculado de su familia. Evlendirdik. Çocuklarımı ev sahibi oldu. Ben burada sesleniyorum Özcan'a. Özcan, 20 yıl oldu. Hep gelir sana yalvardığım buydu. Oğlum ne olur sen de evlen. Evlendi. Sormadım. Kimdir? Nereden getirdin? Sevindim. Aman dedim yuva sahibi olsun. Özkan Deniz guardó silencio sobre estas declaraciones durante mucho tiempo. Sin embargo, este distanciamiento con su madre se remonta a años atrás. Especialmente después de su matrimonio con Feyza Aktan, se sabe que el vínculo entre él y su familia se debilitó y su madre apoyó a su exmujer Feyza Aktan. ¿Cómo empezó esta crisis familiar? Özkan Deniz, que supuestamente se distanció de su familia tras su matrimonio con Samar Dadgar, cortó casi todos los lazos con su madre en este proceso. Se sabe que su madre, Kadriye Deniz, está en contra del matrimonio de su hijo, por lo que existe un conflicto desde hace años. Esta crisis, que se prolonga en la familia desde hace años, volvió a la palestra con los problemas de salud de Özkan Deniz. Samar Dadgar, esposa de Özkan Deniz, arremetió contra su suegra y su cuñada, a las que culpó de las tensiones entre su marido y su familia. En un post publicado en su cuenta de las redes sociales, expresó su enfado diciendo: «Si le pasa algo a Özkan, os quemaré a todos en el fuego del infierno». Estas palabras tuvieron un gran eco en las redes sociales. Mientras algunos apoyaban a Samar Dadgar, otros consideraban incorrecto que Özkan Deniz criticara a su familia con un lenguaje tan duro. En concreto, se afirma que Samar Dadgar no quería que Özkan Deniz se reuniera con su familia,
y que esta situación aumentó la crisis familiar. Sin embargo, Özkan Deniz siempre apoyó a su esposa Samar Dadgar en este proceso y mantuvo las distancias con su madre. Se afirmó que Özkan Deniz también infligió violencia a su ex esposa Feyza Aktan. Largos años de procesos judiciales y pleitos mantuvieron ocupada la agenda de la revista durante mucho tiempo. Sin embargo, Feyza Aktan, que por primera vez dio una explicación clara a estas acusaciones, declaró: «Özkan no me pegó. Esas imágenes son del caso de la niñera. Seguimos siendo madre y padre sin ningún problema», dijo apoyando a su exmarido. Sin embargo, la tensión entre Özkan Deniz y Feyza Aktan no ha terminado. Especialmente las discusiones sobre la custodia de su hijo Kuzey hacen que ambas partes se pongan a la orden del día de vez en cuando. A pesar de las declaraciones de Aktan, la familia de Özkan Deniz sigue manteniendo las distancias con su exmujer. Özkan Deniz, que fue atendido en el hospital, por fin ha roto su silencio. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, ha declarado: «En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los amigos que me han llamado y preguntado. Tuve un espasmo cardíaco en el plató por la mañana. Estoy bien con la intervención de mi médico y el apoyo de mi mujer», tranquilizaba a sus fans. Sin embargo, esta declaración no bastó para aliviar la tensión en el seno de la familia. Aunque el estado de salud de Özkan Deniz es estable por ahora, ¿se reconciliará con su familia tras esta crisis o crecerá aún más esta tensión? ¿Continuará la desconexión entre el famoso artista y su familia o lograrán las partes llegar a un compromiso? ¿Cree que los problemas de salud de Özkan Deniz son consecuencia de la tensión con su familia? ¿O podrá el famoso artista seguir con sus negocios y su vida privada de la misma manera a pesar de todos estos acontecimientos? No olvides compartir tus opiniones en los comentarios. ¿Qué opinas de los problemas de salud de Özkan Deniz, de la tensión con su familia y de las acusaciones sobre su exmujer? ¿Crees que las declaraciones de Samar Dadgar estaban justificadas o que fue un error por su parte quemar completamente los puentes con su familia? Además, ¿cuál cree que es el principal factor que afecta al estado de salud de Özkan Deniz? ¿Es el estrés familiar, el ritmo de trabajo o la acumulación de todas estas experiencias? No olvides compartir tu opinión con nosotros en los comentarios. ¿Cómo crees que Özkan Deniz debería salir de esta crisis? Únete al debate. Mick.